Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis estimados hermanos, amigos, colegas, maestros, líderes que se desarrollan en distintos campos del trabajo ministerial. Sean todos ustedes bienvenidos. La red de maestros presbiterianos, que fue fundada en el 2024, ha venido desarrollando esta serie de capacitaciones gratuitas en línea, incluyendo los temas de Biblia, teología, filosofía, psicología, pedagogía, y están impartidos por maestros que voluntariamente han aceptado la invitación y con gusto, con mucho gusto, han querido compartir sus conocimientos. Entre ellos tenemos licenciados, maestros, doctores, pastores y académicos, investigadores que están compartiendo con nosotros todos estos temas que pues solamente tienen la finalidad de contribuir a su ministerio en donde usted se encuentre. Y si no está registrado en la red de maestros, pues le invitamos a que se registre enviando su nombre, su ocupación y el estado donde radica para que le tomemos en cuenta. Y aunque no se agregue a la red, de todos modos, estos cursos están abiertos para ustedes. Están diseñados específicamente para colaborar en el ministerio que ustedes desarrollan. Y en este mes de marzo estamos impartiendo dos cursos: cómo predicar con el doctor y presbítero Francisco Limón Cervantes, que es un líder en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, y su servidor con este segundo curso de los jueves, que es Biblia, Educación y Neurociencias. Y pues hemos programado estos cursos para darles algunos elementos que pudieran servirles, pero también para que ustedes comiencen a profundizar en las investigaciones, en el conocimiento que pues debemos tener siempre los líderes como hombres y mujeres dedicados al servicio, y que necesitamos prepararnos constantemente porque los tiempos cambian muy rápido y muy extrañamente. Así que esperamos que este curso hoy sea de bendición para ustedes. Es la segunda sesión y voy a pedir a Paola Guerrero que haga una oración para que comencemos y pidamos la dirección del Espíritu para esta noche. Paulita, nos acompañes en oración. Sí, pastor. Oramos. Bendito Señor, gracias te damos en esta hora porque tú nos permites una vez más reunirnos en puesto, Señor, en cada corazón y, Señor, con la única finalidad de honrarte, de alabarte, de bendecirte, Señor, y hacerlo de una mejor manera. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos dé sabiduría de lo alto y podamos, Señor, comprender esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y gracias, Padre, porque nos permite servirte. En tus manos, Señor, nos disponemos y disponemos este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este tema de Biblia, educación y neurociencia lo consideramos muy importante porque pues la gran mayoría de nosotros está involucrado con la Biblia en el trabajo educativo, y hoy en nuestro tiempo se habla muchísimo en el campo de la educación y otros campos sobre las neurociencias. Y yo he querido preparar este pequeño curso, breve curso, para asentar algunas ideas y algunas bases que nos permitan seguir explorando, profundizando, investigando sobre este tema y la pertinencia que pudieran tener las neurociencias en nuestro trabajo educativo. Y bueno, no he entrado en sí a la descripción de lo que son las neurociencias, eso va a ser la próxima semana, pero yo quería, como siempre trato de hacer, establecer bases bíblicas primero, categóricas, qué es lo que dice la Biblia con respecto al ser humano, y en esta
segunda sesión vamos a trabajar con algunas corrientes educativas y qué es lo que enfocan esas corrientes educativas para tener una idea de qué es lo que dice la Biblia con respecto al hombre y la educación y qué es lo que las nuevas corrientes educativas o contemporáneas dicen con respecto a la educación y que pues nosotros estamos inmersos dentro de todos esos procesos en nuestro país, en el mundo, y a veces no nos damos cuenta que son elementos que ponen en conflicto muchas veces el carácter del cristiano, su formación y finalmente la fe que tenemos. Así que voy a compartir con ustedes el material que está preparado para hoy y a los que se han agregado últimamente, sean todos bienvenidos. Esperamos que este curso sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. El tema de hoy es sobre la educación y en la sesión primera estuvimos enfocando sobre la Biblia como un elemento básico de la formación y yo describía que en el Antiguo Testamento la tarea educativa consistía en fundamentar la dignidad humana a través de ese concepto de creación en el que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que este concepto transforma radicalmente el proceso educativo. Y lo que la Biblia enseña, eh, puedo decirlo con toda seguridad, es superlativo, es mucho mejor lo que hoy los sistemas educativos en cualquier lado y en cualquier época enseñan con respecto al hombre. Es interesante saber que hoy la educación está formando a los niños, a los jóvenes y a los profesionistas como hombres trabajadores. Ese concepto de homo faber, el hombre que trabaja, o también el hombre que se divierte, el que busca diversión, o el hombre económico, etcétera. Hay muchas formas de cómo la educación moderna, contemporánea, ha enfocado aspectos de la personalidad, del espíritu, de la psicología humana. Pero la Biblia es superior a todos ellos, porque lo que busca sobre todas las cosas es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y formar no es moldear desde cero para nosotros. Nosotros entendemos que la Biblia enseña que nuestra tarea es restaurar a las personas porque ya traen la imagen de Dios, porque fueron creados a imagen de Dios, todos los seres humanos, y que nuestra tarea educativa es precisamente hacer que las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, ah, experimenten, vivan, sepan, conozcan que son restaurados para ser más semejantes y a la imagen de Dios. Eso es parte de nuestra tarea. Y yo describía la ocasión anterior que en el Antiguo Testamento se enfoca mucho la noción de que el corazón es el centro de la vida. Y en la Biblia se habla de un corazón que piensa, de un corazón que medita, un corazón que decide, que usa su voluntad y que sobre todas las cosas escucha la voluntad de Dios. Y estos pasajes revelan precisamente esos aspectos. El corazón del hombre es un corazón activo, dinámico, es un corazón, es un órgano que en la Biblia se usa este modelo de aprendizaje para señalar la vida, la esencia, el carácter y la personalidad del ser humano. El corazón es el centro de la vida. De él mana toda la vida, de él mana todo el ser. Y Dios siempre trata con el corazón del hombre. Esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. Y otra cosa que lo que observamos en la educación en el Antiguo Testamento es que se insiste mucho en la escucha, en la atención. Oye, oh Israel, escucha Israel. Y esa noción de escuchar tiene que ver
con los niveles de concentración, no solamente orgánicos y neurológicos, sino también espirituales. Escucha con atención. Otro aspecto que se menciona en el Antiguo Testamento es la memoria. El pueblo de Israel es un pueblo que usa muchísimo la memoria, porque los padres tenían la tremenda responsabilidad de recordar siempre lo que Dios había hecho con respecto a la experiencia humana y su pueblo. Recordar es, dice el refrán contemporáneo, ¿verdad? Recordar es volver a vivir. Bueno, en este caso, el recordar, el usar la memoria tiene que ver con estar mencionando las acciones de Dios en el hombre. Y yo personalmente he usado mucho esto con mis hijos porque yo siempre les recuerdo cuando ellos aceptaron a Cristo y les recuerdo el día, el tiempo, el contexto en el que ellos decidieron amar a Cristo, seguir a Cristo. Y es algo que yo estoy constantemente recordándoles para que no olviden ese grandísimo evento en sus vidas, que aunque son niños, tienen que recordarlo y vivirlo y vivir bajo ese recuerdo. Y no añorando el recuerdo, sino la dinámica de ser impulsados a vivir de ese recuerdo para el presente, que se proyecte en el presente. Y otra noción importante que se nota en el pueblo de Israel y que se describe en los libros del Antiguo Testamento como proceso educativo es la formación de la identidad. Ustedes saben que hoy la identidad es un asunto que ha sido relativizado hacia opiniones sociales e individuales. Bueno, en Israel se enfocaba la identidad, el ser hijo de, el hijo del pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando los judíos se acercan a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham y están hablando de 2000, 3000 años de antigüedad. Venimos de esa línea genealógica. Ese concepto de identidad es sumamente importante en la escritura, en el Antiguo Testamento, y tiene nociones y categorías importantísimas, porque eh, el, el, el israelita, el, el, el judío, el practicante de la religión teocrática, se consideraba alguien que era precisamente descendiente de la familia de Dios, que Dios era su padre. Entonces, esto de la identidad es importantísimo porque afirma la pertenencia y el propósito de Dios en el corazón. Ustedes saben que hoy más que nunca vemos cómo se diluye la identidad a nivel social. Y por otro lado, a nivel de iglesias, a nivel de presbiterianismo, a nivel de cristianismo, la identidad de la iglesia presbiteriana es algo que no se distingue como un proceso educativo para reafirmar que venimos de una iglesia cristiana de la Reforma y de antes de la Reforma y desde el Antiguo Testamento. Ese concepto de identidad es importantísimo porque no solamente se trata de reafirmar la identidad de entre hombre o mujer, sino la procedencia de ese hombre y esa mujer que vienen de Dios. Así que en el Antiguo Testamento aprendemos estas nociones que creo que son muy útiles y que debemos retomarlas para nuestros procesos educativos. Yo, en lo personal, escucho muy poco que cuando nos preguntan de qué religión eres, muy poco decimos que somos presbiterianos, decimos somos cristianos, pero entonces lo presbiteriano queda en un segundo plano. Y no quiero decir que sea absolutamente categórico antes de ser cristiano, sino que tiene que ver precisamente con ese proceso de formación de la identidad del cristiano. También hablaba yo en la primera sesión sobre la Biblia como formación en el Nuevo Testamento. Y definitivamente el modelo de formación está enseñado en Jesús. Jesús enseña la supremacía del Espíritu Santo sobre el espíritu humano. El ministerio de Jesús comienza con la unción del Padre
dándole su espíritu. Y eso lo marcan los evangelistas en el Nuevo Testamento. Y esa es una de las cosas que tenemos que retomar. ¿Por qué es importante el reconocimiento en el proceso de formación de nuestros niños, nuestros jóvenes y adultos? La presencia del Espíritu Santo esencialmente. Creo que es esencial porque, en primero, el Espíritu es Dios, es Cristo, y se manifiesta y se relaciona con nosotros con nuestro espíritu. Y por eso Jesús enseñaba el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, porque significaba precisamente ese cambio interno del espíritu del hombre por la influencia del Espíritu Santo. Así que esa era una cosa esencial en Jesús, en establecer su reino. Su reino fue establecido formando personas que de entrada tenían que ser nacidas de nuevo y nacidas de nuevo por el Espíritu Santo, porque el espíritu de esas personas que vienen al reino de Dios son espíritus los cuales el Espíritu Santo desarrolla todo su potencial sobre el espíritu de la persona. Y eso es algo que muy poco predicamos. Yo en los últimos años he estado preguntando, ¿es posible y es visible y es entendible, reconocible, ver la presencia del Espíritu Santo en un niño que tiene espíritu o en un joven? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo consideramos a los niños que aceptan a Cristo desde su más tierna edad y que aunque no saben exactamente qué significa eso, nosotros cómo observamos esto en las criaturas, en los niños que están en nuestras iglesias y han aceptado a Cristo? Y a mí me llama mucho la atención que muy poco asumimos que ese niño, ese adolescente, ese joven, ha recibido el Espíritu y que por lo mismo mi tarea educativa es ayudarle a vivir esa experiencia de la intencionalidad en el pensamiento, en el conocimiento, en el concepto de sí mismo, en su memoria, su conciencia, su percepción de la presencia del Espíritu Santo. Me parece, y díganme si me equivoco, que mucho de nuestra tarea educativa raya más en enseñarles la hora de llegar al templo, enseñarles más estar puntuales, asistir al templo regularmente, no faltar a las actividades, participar. Mucho más que fijarnos en cómo la obra del Espíritu Santo va permeando, moldeando, transformando y ocupando el Espíritu Santo el lugar más alto en el espíritu de esas personas que nosotros estamos educando. Me parece a mí que eso es algo que tenemos que retomar. Pensar que estamos educando a nuevas criaturas en quienes el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación. Y nosotros como educadores somos los que colaboramos externamente para que se vaya dando esa transformación interna. Así que nuestro rol en la formación de esa relación que las personas tienen con Jesús tiene más que ver no con la forma, sino con lo que esencialmente el Espíritu Santo está haciendo en el espíritu de esas personas. Y de eso tenemos que estar muy sensibles y apercibidos. Y la última cosa que yo mencionaba en la sesión anterior era que mi investigación para estudiar la cuestión de la conducta humana me llevó a meterme a la Biblia de lleno, a zambullirme en pasajes, en la historia, en la experiencia, para reconocer y ver más allá de lo que comúnmente leemos en relación de lo que es la presencia de Dios por el Espíritu Santo en su pueblo, en el pueblo de Israel.
y la presencia de Dios por el Espíritu Santo en la iglesia cristiana. Yo tratando de entender todos esos procesos y esas experiencias que se ven en las historias de la Biblia, pude ver que destacaba mucho el que Dios siempre hablaba, el que Dios siempre se enfocaba a la percepción, la mente, la memoria, la razón, la conciencia, la voluntad, el entendimiento, la creatividad y las emociones. Todas estas palabras están en la Biblia. Percepción, mente, memoria, razón, conciencia, todas están en la Biblia. Y son las palabras que, pues desde mi punto de vista, forman parte de esa estructura del espíritu humano que Dios ha puesto en nosotros. Y que finalmente el Espíritu Santo es el que hace esa obra en el espíritu, en esas áreas y en esas partes de la espiritualidad o de la psicología humana. Yo por eso ya desde hace un tiempo para acá, yo digo, uso no tanto la frase de la vida cristiana, porque la frase vida cristiana se refiere a quehaceres, a disciplinas externas. A mí me gusta pensar más que la propuesta bíblica, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, es la vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu quiere decir que mi espíritu, a como está escrito aquí con E minúscula en esta diapositiva, es donde el Espíritu Santo está haciendo esa obra de transformación y de empoderamiento para mostrar así la esencia, la presencia, la persona de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo a través de su palabra en mi ser interno. Como diría Pablo, en el ser espiritual, en el hombre espiritual, en el ser interno. Esa fue la propuesta que yo entendí con respecto a lo que significa la formación bíblica desde Antiguo y Nuevo Testamento. Formar el espíritu del hombre conforme al Espíritu Santo, obvio que es el Espíritu Santo que hace esa obra. Y nosotros somos parte, instrumentos para ir comprendiendo, para ir ayudando a las personas a que puedan sentir, vivir su vida en el Espíritu Santo. Y los pasajes que aquí presento de Isaías, Juan y Romanos hablan precisamente de la supremacía del Espíritu, la influencia, la presencia y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, en el que ha nacido de nuevo. Ese fue el resumen que puedo hacerles de la primera clase. Así que antes de entrar a la presentación de lo que corresponde a la clase de hoy, a la presentación de hoy, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta al respecto a este tema, a estos tres elementos que he presentado. Si hay preguntas o comentarios, pueden hacerlo. Sí, pastor. ¿Dudas? Sí, Luis, te escuchamos. Sí, gracias, pastor. Hablen Sí, fuerte semana, para que se grabe bien la participación. Sí, la semana pasada y hoy nuevamente usted hace un comentario muy interesante sobre el Espíritu Santo en los niños y en los jóvenes. Yo pienso que dentro de lo que cabe, al menos yo tengo experiencias con jovencitos que inician precisamente el estudio de catecúmenos y llegan a bautizarse y veo en ellos una manera, un cambio bastante favorable dentro de las cosas de Dios. Y a veces nosotros como adultos o como maestros o como parte del liderazgo no le damos la importancia de vida o no le fomentamos precisamente ese sentir porque anteponemos nuestra línea reformada y no queremos identificarnos con las iglesias carismáticas. Entonces veo ahí un error de parte nuestra de no darle seguimiento a un jovencito o a cualquier persona que siente ese deseo de servir al Señor de manera
sensible y es ahí donde a veces la iglesia, los demás mostramos cierta apatía o cierto apagamiento en ese sentir de emociones, porque no queremos ser emocionalistas, pero creo que vale la pena identificar precisamente ese fervor que uno siente cuando está dentro de las cosas de nuestro Dios. Ese es mi comentario personal, pastor. Gracias. Gracias. Fíjate que una de mis primeras experiencias, que aún yo todavía no tenía estas nociones, fue cuando, siendo presidente de mi sociedad de intermedios a los 16, 17 años, una hermana muy consagrada de la iglesia llega y con un jovencito y, y me dice, Temo, aquí te dejo a Carlitos. Y cuando me presenta a Carlitos, tenía 14 años, era un muchacho que parecía un zombie porque no reflejaba la dinámica, la vitalidad de ser un adolescente. Un hombre, un muchacho que venía de un hogar terriblemente disfuncional, donde había drogas, lo peor, alcoholismo y un hogar de esos que de verdad son infierno para los niños. Y Carlos creció en ese hogar. Y cuando me lo deja ahí y lo veo apagado, la cabeza agachada, los hombros caídos, yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo ni siquiera tenía nociones de psicología o de la personalidad de un adolescente. Y entonces lo que hice fue reunirme con él 2 o 3 veces por semana y empezar a leer el Nuevo Testamento, la vida de Jesús. Y empezamos a caminar sobre ese conocimiento y poco a poco me fui dando cómo su vida iba siendo transformada de tal manera que iba comprendiendo, entendiendo y sintiendo cómo Dios lo estaba revitalizando, lo estaba resucitando prácticamente. Esa experiencia me marcó porque Carlos llegó a ser líder de mi sociedad de intermedios, líder de mi sociedad de jóvenes, fue maestro de escuela dominical, llegó a ser presidente de la Unión de Jóvenes del Estado, del Presbiterial, y llegó a ser vicepresidente de la Unión Nacional de Jóvenes. Y no solamente eso, llegó a ser un líder extraordinario en el sindicato del Instituto de Educación para Adultos. Y no solamente porque lo haya visto, sino porque venían gentes y me decían, no, este muchacho, este licenciado es una persona impresionantemente servicial, una persona que todo el mundo lo aprecia porque tiene algo diferente. Esa primera experiencia a mí me ha ayudado a entender y conste que cuando dije que empezamos a leer el Evangelio no fue porque lo enseñé a llegar al templo ni a hacer las cosas, porque nos íbamos a leer la Biblia allá donde vendían helados, a algún parque o alguna cosa. Y a mí me llamó la atención porque pude ver cómo el Espíritu Santo fue obrando en el espíritu de este muchacho que estaba muerto prácticamente. Esto es algo que tenemos que rescatar. Ahora, hemos confundido en el presbiterianismo la formalidad de la religiosidad con la espiritualidad de las escrituras. Y creo, déjenme decirlo así, hemos encerrado la enseñanza de la escritura al templo. Creo que la escritura tiene que estar abierta a la vida humana de cada persona, de cada joven, de cada adolescente, de cada hombre que trabaja allá, donde puede experimentar el poder de Cristo, el poder de la escritura, el poder del Espíritu, ahí donde está. En eso consiste esta propuesta. Y como tú mencionabas, Luis, a veces, y a veces decimos eso, no es que el presbiterianismo es frío, no, nada que frío, nada que ver. El presbiterianismo es una de las doctrinas más poderosas espiritualmente hablando para la transformación.
que lo hemos encerrado a formas y ritos cúlticos, nada más, le está quitando parte de la esencia. No estoy diciendo que no se haga. Cuando centramos solamente esa parte de formar a las personas en asistir al culto y aprender a sentarse, a pararse, y no enseñarle a vivir la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, allá donde está, reducimos el Evangelio. Entonces, me parece a mí que tenemos que sacudirnos esas nociones, pues religiosas, para irnos a la Escritura y enseñar a la gente a vivir la Escritura, a vivir en Cristo, a vivir la vida en el Espíritu, de tal manera que lo manifieste ahí donde está, que pueda saborear esa nueva vida en donde se trabaja, donde se estudia, donde juega fútbol, donde hacen lo que hacen. Ahí es donde verdaderamente se tiene que formar a las personas. Y digo, no estoy en contra de lo que hacemos, pero necesitamos hacer más que eso, más que enseñarles el librito de catecúmenos, que es bueno, ¿no? Más que eso. Nuestra formación tiene que ir a reflejar a Cristo y que se vaya imprimiendo Cristo en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, adolescentes y adultos. Paso entonces a la presentación que compete hoy para que tengamos unos criterios, digo yo, comparativos de cómo la espiritualidad se ha formado a través de las épocas en la educación y especialmente en nuestro México, cómo nosotros como cristianos venimos luchando porque hay agendas, hay políticas, hay uh, agendas ocultas que parece ser que nosotros los cristianos no nos damos cuenta y que las aceptamos sin análisis. Entonces, quiero hacer esta presentación para dejarles estas nociones y espero sus comentarios también y sus reacciones. En esta segunda sesión voy a hacer lo más rápido posible. Quiero presentar algunos modelos educativos y los enfoques y establecer sobre todo que el cristianismo es un sistema de vida centrado en Dios, no es centrado en la religión o la denominación. Es un sistema de vida donde Dios es el centro. Y en ese sistema de vida centrado en Dios están bañando a las personas, están rodeando a las personas, están vertiendo sobre las personas los valores del reino de Dios que están en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también este sistema de vida está basado en el conocimiento de Jesús como el que forma al nuevo hombre con su modelo educativo. Ese concepto de nuevo hombre tenemos que reajustarlo porque Jesús es el nuevo hombre y el modelo educativo para nosotros es formar hombres nuevos, nuevos hombres, hombres y mujeres, niñas y niños que han nacido de nuevo y tienen que ser formados en el conocimiento de Jesús para llegar a ser ese nuevo hombre en su plenitud, en su perfección, en su desarrollo. Y este sistema de vida basado en las escrituras nos enseña tres elementos importantísimos que son la columna vertebral de nuestro pensamiento. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Para qué fue creado el mundo? ¿Y qué es el hombre? ¿Para qué es el hombre? ¿Y cuál es el propósito final del hombre? Estos tres elementos están permeando toda la Biblia y son los tres elementos que deben estar girando o como los tres pilares sobre los cuales se basa toda nuestra tarea educativa.
A diferencia de que la educación contemporánea siempre va a estar girando alrededor del hombre y el mundo. Y aquí hay una grandísima diferencia. Por eso es interesante, importante y necesario saber que usted y yo no estamos solamente dando clases los domingos y tenemos la tarea de dar clases los domingos o el día que sea, ¿no? O el estudio bíblico, X día. No. Nuestra tarea educativa es formar a las personas en este sistema de vida, donde Dios, su relación con Dios, su relación en el mundo o con el mundo y su relación con los hombres y entre los hombres tiene un propósito definido que es implantar el reino de Dios en toda criatura. Y Jesús nos dio un método, ¿no? Ir y hacer discípulos, eso es el método. Pero la esencia está en eso, en presentar a Dios vivo y verdadero, que vivimos en el mundo, que fue creado por Dios y fue creado para nosotros, para vivir ahí, y que como hombres, como humanidad, tenemos un propósito muy claro en relación con esos dos elementos anteriores, el mundo y Dios. La educación contemporánea es antropocéntrica y, y uso la palabra así, mundana, no en el sentido de cómo usamos el término mundano, sino centrado en lo terrenal. A eso me refiero. En nuestro país, desde la llegada de los españoles, se han desarrollado sistemas educativos basados en el escolasticismo, el positivismo, el racionalismo, el socialismo, el pragmatismo, el nacionalismo y últimamente el marxismo. Esas son las filosofías educativas que han predominado en el campo de la educación, en los proyectos educativos desde que somos, digamos, a república, desde la independencia. Analice usted cada uno de esos ismos, investíguelos por favor, para que tenga nociones más precisas, que sería muy largo hablar de cada uno de ellos. Y verá usted que cada uno de esos tiene sus enfoques para la formación del espíritu mexicano o de la psicología del mexicano o de la actitud del mexicano o de la educación del mexicano. Todos ellos se enfocan algo y es interesante descubrir cómo enfocan eso. Un ejemplo, yo estudié en la Normal de Tabasco en los años 70 y la filosofía educativa de esos años era el nacionalismo. Y yo recuerdo muy bien que los maestros que me daban clases en filosofía, pedagogía, psicología, todos se enfocaban a una frase: la autonomía del mexicano, del país y la soberanía de México. Y lo decían en una frase muy común: México es para los mexicanos. Todavía las nociones de globalización, internacionalización no se daban abiertamente, pero yo crecí, fui educado con ese sentido nacionalista y eso era la filosofía de los años 70 en las escuelas normales. Imagínense, los profesores estábamos enseñados. Ahora, todos los profesores han sido enseñados en esas filosofías de acuerdo a sus etapas. Hoy se está enseñando el marxismo en las escuelas. Y ustedes han visto las noticias del que fue el que elaboró los libros, etcétera, ¿no? Cómo el marxismo está permeando, formando el espíritu del mexicano. Y
En resumen, puedo decir que estos modelos estaban centrados en el hombre, en el conocimiento de la sociedad, de la historia, no en el conocimiento de Dios, por supuesto, en lo social, en la conducta, en la competencia, los tecnológicos, los IDIRTECs y todas esas instituciones de media superior siempre enfatizaron desde los años 70 que los mexicanos tenían que ser competentes para producir. Y también estaban centrados en la formación de la identidad del mexicano, la identidad del hombre trabajador, la identidad de la familia mexicana. Hoy se habla de la identidad como algo muy relativo y que hasta los niños pueden definir su identidad a como ellos quieran. Miren, esos enfoques conllevan la formación del espíritu del mexicano, de la mente del mexicano, de la conciencia del mexicano, de la voluntad del mexicano, del espíritu, de la psicología, de la estructura psicológica del mexicano. Y eso lo hemos estado viviendo y se ha estado desarrollando por muchas décadas. Esto me hace pensar que cuando las escuelas presbiterianas que fueron formadas allá por 1800, escuelas normales, institutos tecnológicos, secundarias, primarias, los misioneros, los maestros presbiterianos tenían otro enfoque, porque a partir de la Biblia que enseñaban ellos en esas escuelas, la mente y el corazón de esos niños y esos estudiantes no solamente se formaba desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de lo que significaba ser mexicano. Y ser mexicano, enseñado en base a las escrituras, asumía una diferencia tremenda en cuanto al perfil de lo que significaba ser mexicano católico romano o ser mexicano ateo y ser mexicano presbiteriano o cristiano. Se estableció una diferencia tremenda. Hoy parece ser que esas diferencias no las estamos distinguiendo, no las estamos trabajando dentro de nuestro campo educativo en la iglesia presbiteriana. Así que la formación ha sido altamente humanista, donde la razón, la conciencia, la voluntad, las actitudes y las emociones tienen solamente que ver entre la naturaleza, el hombre y la sociedad, apuntando hacia el progreso, el desarrollo, la globalización y la sustentabilidad en ese orden. ¿Dónde está Dios en esta formación? Obviamente no está presente. Como parte de una estructura educativa, de una agenda educativa, no está Dios presente, no está la Biblia presente, no está el sentido de formar hombres temerosos de Dios en estas generaciones y en esta formación humanista. Sin embargo, se trabaja en la estructura psicológica, la razón, la conciencia, la voluntad, la actitud y las emociones. Aquí hago una diferencia. Los modelos de formación cristiana en términos religiosos. El escolasticismo establece que Dios se conoce a través del proceso de una observación lógica, de un razonamiento y de una observación en el mundo, en la creación. Todo aquel que observa la creación puede llegar a concluir y a deducir que existe un Dios y que existe Dios. Pero es la creación. No es algo nuevo, ya el apóstol Pablo explicaba eso, que el hombre, cuando escribía a los Romanos en el capítulo 1, decía que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por la creación y las cosas que se conocen de Dios, observando la creación, eran su eterno poder y su deidad. Bueno, eso es lo que enseña el escolasticismo. Es importante tener razón. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una lógica, el mundo creado tiene leyes y esas leyes enseñan al hombre a pensar en 1, 2, 3, lógica y racionalmente. Y el hombre que tiene la capacidad de ver eso en el mundo
Su mente logra estructurar ese 1, 2, 3, esa lógica y ese razonamiento, y le hace pensar en que la creación le da un sentido más elevado de lo que es ser hombre, porque Dios hizo el mundo. El luteranismo, como religión protestante cristiana, establece que se conoce a Dios por la fe. Y sí, es importante estudiar la teología y la ciencia y las escrituras también, pero es la fe en Cristo, muy diferente a lo que nosotros pensamos, y van a ver por qué. El justo por la fe vivirá. La fe como un proceso en el que la persona ejerce por necesidad de Dios, y en la primera sesión hablábamos de que el hombre tiene el, 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 el sentido de la divinidad en su ser, en su espíritu. Está en él el germen de la religión, y el germen, la semilla, el semen religioso que le hace buscar a Dios. Aquí es donde se ejerce esto, la fe en Cristo, la necesidad de Dios, y la necesidad de Dios se logra a través de ejercitar la fe en Jesucristo. El positivismo, como una filosofía de 1800, decía que el hombre ha pasado por un proceso, y ese proceso le señalaba Augusto Comte, el formulador de esta filosofía, que en la antigüedad el hombre le tenía miedo a la naturaleza, porque la naturaleza era más poderosa que el hombre. El rayo, el sol, la luna, el mar, el agua, todos esos elementos el hombre los llegó a considerar Dios. Y a eso Augusto Comte le llamó la etapa teológica del ser humano. Es la etapa primitiva de cómo el hombre consideraba la creación como Dios. Y eso se ve mucho en las culturas prehispánicas, en la India, etcétera. Y eso establecía. Pero luego aparecieron los filósofos, pensadores griegos, que se empezaron a fijar en sí mismos y empezaron a razonar y a cuestionar sobre el mundo, y a eso le llamó la etapa metafísica, y luego la etapa científica, que es donde el conocimiento del mundo ahora, ya el hombre no le teme a la creación, ni la considera Dios. Ahora la creación está sujeta a la voluntad, al pensamiento, a la razón del hombre. A eso se le llamó, según Augusto Comte, a la etapa científica, que es la etapa en la que, digamos, está actualmente la humanidad. Pero también en el campo del cristianismo existió una pedagogía y una filosofía de formación cristiana que estaba fundamentada en lo sensorial, especialmente con este educador llamado Juan Amós Comenius. Él abogaba mucho porque las personas, los niños, especialmente como educador, los niños experimentaran, tocaran las cosas de la creación para que tuvieran una noción muy clara de que esas cosas fueron creadas por Dios y que podían ser experimentadas. Y la relación que los niños tenían con la naturaleza les ayudaba a entender, a través de una educación pansofista, es decir, que todo es sabiduría, una didáctica experimental, y el manejo de un lenguaje donde articulaban esos elementos de relación entre el hombre y mi ser. A eso se le llamó el sensorialismo. Se enfocaba mucho a la experiencia personal y sensorial. Estamos hablando de 1600, 1700 aproximadamente, cuando hablamos de Juan Amós Comenius, el padre, llamado así, el padre de la educación moderna, que era protestante, y era un hombre perseguido por la Iglesia Católica. Otro modelo de educación cristiana que se usa mucho en nuestra iglesia actualmente es el evangelicalismo. Enseñamos mucho de que Dios es todopoderoso, la escritura es para la iglesia, y el hombre tiene que ser un hombre de iglesia y un hombre que aprenda a vivir según la ley de Dios y las prácticas religiosas. Y no integra las áreas del gobierno, la ciencia y las profesiones, porque esas cosas son del mundo. Ese es el pensamiento evangelicalista.
y que predomina y ha predominado en nuestra iglesia presbiteriana por muchos años. Pero a la par también en México se ha enseñado mucho el constructivismo. El constructivismo es un proceso en el que la persona entra en una relación social y psicológica con la naturaleza y la sociedad para ir formando sus nociones de qué es el hombre, qué es la naturaleza, qué es la sociedad, qué es la familia, etcétera. Pero Dios no aparece ahí. Así que esta filosofía humanista llamada el constructivismo está fundamentada en la experiencia, en el razonamiento, en la observación de lo que el mundo natural ofrece, que es como es, y el mundo social, cómo es y qué es, y la persona, el hombre, el ser humano. Así que todos estos hablan de procesos sociopsicológicos. La psicología del ser humano se basa en sí por los procesos de relación social. Y por último, quiero mencionar esto porque pues a nosotros nos toca vivir hoy día como presbiterianos, nos toca conocer qué es realmente el calvinismo. Les comento que yo crecí en la iglesia presbiteriana, pero hasta los años, hasta los 20, 25 años de edad fue que empecé a escuchar de Juan Calvino. Y eso porque estudié en el seminario. Pero toda mi vida de presbiteriano hasta esa edad, la celebración de la Reforma siempre tenía que ver con Martín Lutero. Martín Lutero, el héroe de la Reforma. Obviamente que Martín Lutero no fue el único reformador, hubo prerreformadores y hubo reformadores que siguieron el fenómeno de la reforma protestante en Europa y en el mundo. Pero hasta mis 25 años yo solamente escuchaba de Lutero. Bueno, eso quiere decir que mi iglesia no tenía una noción de la importancia que tenía conocer la doctrina del presbiterianismo, del calvinismo como doctrina bíblica, teológica y como filosófica. Y yo desconocía eso. Y, y me acuerdo que el primer año que terminé el seminario vine a Tabasco y al grupo de intermedios los reuní, les empecé a enseñar sobre la doctrina del presbiterianismo y el calvinismo, más específicamente que enseñarles un cristianismo evangelicalista. Y es curioso porque los chicos, que ahora ya son señores y hasta abuelos, se acuerdan de cuando yo les enseñaba esas cosas básicas del calvinismo que apenas entendía yo y que estaba aprendiendo. Pero es cierto, la iglesia presbiteriana en la actualidad perdió mucho de su esencia presbiteriana calvinista y perdió mucho del conocimiento y la importancia que nuestra doctrina a partir de las escrituras enseña con respecto a establecer su reino en el mundo. Calvino no solamente transformó una ciudad, un país, sino transformó Europa. Pero lo hizo en base a las escrituras, al conocimiento bíblico, en base a la teología, la filosofía, las ciencias y las artes. Por eso formó academias, universidades, donde en las universidades podían estudiar los niños, en las escuelas primarias, secundarias, prepas, por decir así. Era obligatorio para los padres meter a sus niños a estudiar en esas academias. Todas se les enseñaba Biblia, teología, filosofía, ciencias y artes. Los maestros eran ordenados para dar clases y tenían que ser personas altamente calificadas en el conocimiento bíblico, teológico, filosófico, científico y las artes. Y se formaban generaciones de hombres y mujeres que sabían que tenían que establecer el reino de Dios en la política, la economía, la ciencia, en todo.
porque el fundamento de este modelo de formación estaba fundamentado en la revelación, en las escrituras, por el Espíritu Santo. Juan Calvino fue un hombre que entendió la presencia del Espíritu Santo en el hombre y que ese espíritu, el Espíritu Santo, era el que le daba ese conocimiento a los niños, a los jóvenes y a los profesionales para establecer el reino de Dios. Contrario a eso, en México hoy tenemos un modelo de formación marxista en las escuelas. No es nuevo, esto viene desde 1910, por decir así. La idea de la revolución, la idea de, de, de la lucha de las clases. Y esta filosofía dialéctica, esta filosofía que opone los valores, es una constante revolucionaria de liberación. Ahora, ¿liberación de qué? Bueno, uno de los estatutos y uno de los principios que el marxismo tiene en su esencia es destruir la familia para que no existan individuos, sino colectivos, masas trabajadoras. Y deben saber que la palabra colectivo se usa con ese sentido, de que no hay familia, no hay individuos, hay colectivos donde todos son iguales y todos luchan por lo mismo, la lucha de clases. Y esos colectivos, por ser masas humanas, tienen la tarea de destruir, obviamente, la familia, la religión, el Estado y la economía. No es nuevo. Esto se viene practicando desde hace muchos años y poco a poco ha ido ganando terreno, ha ido permeando el pensamiento de la sociedad mexicana. Ahora, tenemos dos modelos de formación aquí, el modelo social, el modelo de gobierno, el modelo de las escuelas, primaria, secundaria, kinder. Desde el kinder se enseña eso, desde el jardín de niños, desde la primaria, secundaria, prepa y universidad. Esta filosofía dialéctica, el marxismo, se viene enseñando con toda la intención de lograr los objetivos que el marxismo quiere, la revolución y la liberación. Ya no se habla tanto como en los años 70 de revoluciones como en Cuba o los 60, ¿no? O en otros países, pero sigue siendo un germen, sigue siendo un modelo que lo tenemos en nuestras narices. Si tenemos niños en las escuelas primarias del gobierno, eso está en nuestra casa y nuestros niños están formados así, están siendo formados así. Nuestros jóvenes están siendo formados así. Así que hay que vernos desde estos modelos educativos porque conocerlos nos ayuda a establecer un criterio serio de cuál es mi tarea como cristiano, educador y presbiteriano. Abogamos por la educación reformada. La educación reformada quiere decir que la Biblia, la teología, las ciencias, el deporte, las artes y los idiomas, como elementos que sirven para la formación de hombres y mujeres, en los cuales su percepción, su mente, su memoria, su razón, su conciencia, su voluntad, su entendimiento, creatividad y emociones, enseñadas por el Espíritu Santo, transforma el espíritu del hombre para que el hombre, el ser presbiteriano, el hombre cristiano, el hombre que vive en el espíritu, el que tiene una vida en Cristo, pueda tener esa conciencia, esa mente, esa percepción, esa memoria, esa razón, voluntad, entendimiento de que su tarea, de que su objetivo, de que su propósito es establecer el reino de Dios.
para su gloria y para su honra. Y eso se debe de ver en las personas, las familias, las instituciones, economía, política, educación y salud. Así lo enseñan los pasajes que el apóstol Pablo escribió con respecto a la formación del espíritu de los creyentes, del hombre, bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso, nuestra tarea es formar ciudadanos del reino de Dios en el temor de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, para hacer evidente lo que Dios quiere que hagamos. Nuestra tarea, y lo digo cada vez más convencido, no es formar a personas templocéntricas o cultocéntricas, es formar a hombres y mujeres que viven en el reino de Dios, ciudadanos, donde, como leíamos la primera sesión, donde el espíritu de Jehová que mora en el hombre, ese espíritu de conocimiento, sabiduría, inteligencia, temor, poder, porque eso es la tarea educativa que tenemos nosotros en la educación reformada. Ahora, hoy día también en la educación, en las escuelas de gobierno y en las escuelas particulares, muchas de ellas están trabajando con la inteligencia emocional y muchas de la filosofía hoy es educar en las emociones. Lo curioso es que esos sistemas, esas nuevas filosofías, solamente enfocan a las emociones y no enfocan al resto de los elementos que componen el espíritu humano y que es donde el Espíritu Santo trabaja, como la percepción, la mente, la memoria, la razón, la conciencia. Es más, hoy las escuelas no piden memorizar. Eso es malo. Desde hace 25 años vienen predicando en las escuelas que para qué memorizan, lo que importa es que entiendan. Y es una gran equivocación y es una postura, yo digo así, antibíblica, porque si algo en la Biblia se enseña es la memorización de la palabra de Dios, la memoria de cómo los hechos históricos fueron importantes en la vida del pueblo de Israel, la memoria. Bueno, y podría mencionar de algunas otras cosas, pero sí es importante que nosotros retomemos que la educación reformada, la educación que de verdad logra esa personalidad de poder, es aquella educación donde la Biblia, la teología, las ciencias y todo lo que tenemos está para formar el espíritu humano por el Espíritu Santo para establecer el reino de Dios. Esto va a hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues no se vayan de la iglesia. El fenómeno de deserción en nuestras iglesias es impresionante. No hay jóvenes en nuestras iglesias. Hay niños hasta 12, 13, 14 años, adolescentes, pero de ahí en fuera no encuentra usted a los hijos de los creyentes que crecieron ahí. Y eso habla de la falta de una formación consistente. Bueno, la educación reformada eso es lo que logra, lo que busca, que nuestros niños, nuestros hijos sean hombres y mujeres que tengan esa percepción, esa mente, esa memoria, esa razón, conciencia, voluntad, entendimiento, creatividad y emociones para establecer el reino de Dios y hacer evidente la gloria de Dios entre nosotros. Hasta aquí mi presentación y espero sus preguntas y comentarios o dudas. Iris Yedid Hernández Sánchez, levantaste la mano, por favor, te escuchamos. Buenas noches. Sí, me Podemos llamó, ver tu rostro. sí,
Permítame tantito. ¿Y de dónde nos hablas? ¿Dónde De estás ubicado? Jalpa de Méndez, Tabasco. Jalpa de Méndez. Muy bien, está cerquita de mi Sí. municipio, que es el centro. Adelante, Este, Yuri. me llamaba mucho la atención el comentario que hacía de pues de lo que se está enseñando en las escuelas con la nueva escuela mexicana. Yo soy maestra de preescolar y es una realidad lo que estamos viviendo porque con todo esto de la ideología de género vienen los libros, o sea, ya viene Sí, escrito. No es como que lo están introduciendo a ver si lo aceptan, lo están que lo tienen que imponiendo, enseñar, ¿no? lo están imponiendo y a nosotros nos están obligando con escritos. Al menos esta semana fue la semana de inclusión. Anteriormente la semana de inclusión se tomaba en cuenta lo que son las discapacidades que existen, cómo incluir a estos niños que llegan a las escuelas y cómo atenderlos, que no sean excluidos en ninguna de las actividades. Pero llama la atención que la semana de inclusión que lanzó el Estado era también para la diversidad de género, que teníamos que trabajar sobre la diversidad de género. Pues por la bendición y la gracia del Señor, pues a nosotros o la directora que tengo, no nos está obligando, porque ya es una obligación. Si nosotros no lo hacemos es porque estamos En contra, desobedeciendo las órdenes o en claro. contra de nuestro patrón, que es la Secretaría de Así Educación. es, efectivamente. Entonces, hicimos la semana de inclusión como lo hemos hecho años anteriores y pues gracias a Dios no hemos enfatizado en este tema, pero en cuanto a los consejos técnicos, hay un tema que se tiene que abordar en uno de estos meses que viene, que es de los trans, la introducción de los trans en las escuelas, en actividades como contar cuentos, que parecía que eso no se iba a ver aquí porque se veía en las escuelas en Estados Unidos, en videos que yo veía y que yo analizaba. Pero igual como dice usted, la repetición, que eso no está correcto. Y sí nos corrigen mucho en eso cuando nosotros damos las clases, porque yo trato en lo personal como cristiana y maestra secular de darle un giro a las clases. A ver, maestra, ¿eres maestra cristiana y maestra secular o eres maestra cristiana? Maestra cristiana y secular, las No, dos no eres cosas. maestra secular, eres maestra cristiana. ¿Por qué? Ah, Porque tú eres hija ciudadana del reino y como maestra cristiana estás para transformar ahí en tu escuela el espíritu de los niños. Y no existe eso de maestra secular, no, tú eres maestra cristiana. O sea, tu adjetivo no es secular, tu esencia es maestra cristiana. ¿Por qué eres maestra? Porque Dios te llamó a ser maestra. Y eso tiene que estar bien definido en ti porque a lo mejor por ser maestra cristiana te van a correr, pero no vas a dejar de ser maestra cristiana. Entonces, el maestro cristiano es cristiano y es maestro, no es secular. Yo entendí eso, fíjate, cuando llegué a la universidad y yo reflexioné sobre mí y yo dije, ¿qué hago aquí? Yo andaba buscando trabajo, pero entendí que el Señor me llevó y entendí que yo era un pastor cristiano vestido de maestro universitario. Y entonces empezamos a leer la Biblia en las universidades, que hasta hoy es una organización que hay en las universidades. Pero yo tuve que concebirme eso, concebirme como un cristiano, pastor, maestro, cristiano, que Cristo me llamó a hacer mi tarea. Perdón por el paréntesis, ¿eh? y también viene mucho del ocultismo, viene mucho ocultismo en los libros, porque manejo libros de preescolar y y que los niños representen sus emociones con máscaras, pero máscaras ya muy macabras. Yo les tomé foto y tengo evidencia de eso. Muy feas, muy diabólicas, podría Sí, decir yo, por claro, el contenido que viene. Mis hijos están en primaria y es la misma secuencia. Es la misma claro. secuencia. Y sí, es una lucha grande para nosotros como maestros cristianos. Así es. Por eso estos cursos, para darnos herramientas de cómo hacer nuestra labor por el reino de Dios con una educación reformada, una educación bíblica, teológica, científica,
porque sabemos que el conocimiento viene de Dios. Rocío, te escuchamos, también levantaste tu mano y enséñanos tu rostro, por favor. Adelante, Buenas Rocío. noches a todos. Buenas noches, mi nombre es Rocío Villegas, estoy desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, pertenezco a la iglesia San Pablo y, y estoy trabajando en el Ministerio de Educación. Sí tengo muchas dudas y por eso he dado a la tarea de involucrarme un poquito más en el conocimiento. Y lo que usted ahorita en la exposición que presentó, yo tengo, creí que la formación tocó los niños y los jóvenes, que el Espíritu Santo va a hacer la obra conforme van creciendo. Entonces, pero eh, dentro del hogar hago la lectura bíblica con mi hija y de manera diaria, pero hay una palabra que que ahorita me llamó la atención, aun cuando está adolescente. Yo no había pensado en la intencionalidad de que ella crezca en el Espíritu Santo. Entonces yo estoy practicando nada más lo que nos enseña la iglesia, el asistir a los cultos, el llevar la escuela dominical, el estar cumpliendo con lo que nos enseñan dentro de la iglesia y lo que nos invitan, que es la oración y la lectura dentro del hogar. Pero no estoy haciendo esta intencionalidad de que crezcan en el espíritu. Y eso es algo muy básico. O sea, eso es algo que debemos como padres de familia tener muy claro. Y no, en mi caso, hasta ahorita que nos está presentando estas diapositivas y esta información, entonces el panorama cambia. Ya, tengo una responsabilidad que debe de crecer en el espíritu. Mis hijas deben de crecer en el espíritu, porque yo en esta búsqueda he hecho he buscado el crecer en el conocimiento de la palabra y he aprendido a buscar un poquito más del Espíritu Santo, que es el que tiene el poder que Jesucristo dejó en esta tierra y que a través de su Espíritu nosotros como seres somos transformados y edificados, pero, pero no lo estoy realizando de manera correcta. Gracias, hermana, por sus palabras. Hermano Sergio, adelante. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a las diapositivas o alguna idea? Es comentario, hermano. Nada más, si me permite, me dice dónde tengo que parar por el tiempo. Tiene un Mire, minuto. sale. Nos habla, empezando con el repaso del módulo anterior, usted nos habló de la identidad. Y yo me acuerdo que precisamente Dios le dice a Moisés, ¿no? O sea, que no permita que, que los israelitas se juntaran con las otras tribus, no porque no hubiera una relación, sino por la forma que iba a ser el cambio. Las moabitas, ¿se acuerda que no? Que ahí hubo ese problema, ¿no? Que empezaron a adorar a sus dioses y todo eso, y eso es lo que Dios quiere. Quiere Dios que cuidemos esa identidad. Ahora, en nuestra actualidad, es cuidar nuestra identidad cristiana. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Ese es por un lado. El otro punto, usted tocó dónde vemos el Espíritu Santo en los niños. Se ve en su forma, Dios sabe a quién y cómo nos hace ese llamamiento y cómo nos va guiando. Como ejemplo, en el caso de usted,
el Señor usó de instrumento con la persona que nos habló del joven, se me fue el nombre, del adolescente, pero Dios lo puso ahí, a usted, un instrumento, porque dijo, este yo lo quiero, ¿no? Dice el Señor, este lo voy a instrumentar. Y efectivamente, la obra del Espíritu Santo, usted como instrumento, ir encauzando, porque eso es, nosotros nada más somos instrumentos que vamos encauzando, pero la obra es del Espíritu Santo, y tan es así que encontró en este joven y hizo esa transformación. ¿Me explico? Ese sería, ahorita en la clase que estamos viendo, mi pregunta, y yo tengo ahí el detalle, ¿no? ¿Cómo dijo la persona que está educando a los niños? Hablar de ¿cómo se llama? De la diversidad de género, que es lo que lo entiendo más así, ¿no? Porque ya vienen en los programas de los libros. Mi pregunta sería, bueno, mi pregunta para manejarlo, yo pienso, hermano, con todo respeto, sí, no hacernos de un lado de eso, ¿no? Sí, el gobierno dice que vienen en los libros, ok, sí, pero hay que encauzar, decirles el por qué y por qué está bien o por qué no, porque recordemos que esto, por ejemplo, todo esto que están haciendo es a contracultura, ¿sí? Por ejemplo, del género, y ahora que ya está permitiendo las bodas entre el mismo sexo, y bueno, etcétera. Pero hay que enseñarles, no decirles, no, esto no está bien, o esto viene en el libro y es cierto, no. Hay que explicarle a los niños el por qué, que es que va, en principio, como a los niños sacarles, hablarles algo de tocarles la religión, pues sí les va a caer como ese empezado, ¿no? Es demostrarles a lo que es la contracultura, porque así se va iniciando, para que después ya irse sentando esas bases ya del cristianismo y va a decir, sí tenía razón mamá o si tenía razón mi papá. El otro asunto que tenemos nosotros como presbiterianos hoy en día, y ese es una fractura que tenemos, es que nos hemos visto más como metódicos, no metodistas, metódicos, y no explicamos el por qué, hermano. Por eso muchos jóvenes ya pasando la adolescencia se salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se les explica, no se les da la esencia, hermano. Tienen el espíritu, sí, pero nosotros como adultos tenemos que no, irlos encauzando en ese espíritu que Dios pone, Espíritu Santo con mayúsculas, hasta el ser humano, porque precisamente nos hacemos metódicos y pues sí, pues no me explica. Bueno, si no, ya me aburrió. Ay, mi Sí, mamá esto, más bien la y palabra eso es lo puede que hay que ser mecánicos. ándele. También pues, sí, sería más acertado a la palabra Así es. mecánicamente, y ese es el problema. No le damos esa esencia que Dios, ¿cómo se llama? Esa esencia que vimos también, se ve en el Antiguo Testamento, cómo reaccionaba Moisés, cómo se ponía, y digo que fue el tipo de Jesucristo, y cómo yo leer los evangelios de Jesucristo, hermano, la verdad que es un apasionamiento que dice, híjole, no, en serio, cómo, sea, no sé, perdón, hablando de Jesucristo, pero cómo se aplicaba, ¿no? Cómo manejaba esa esencia, ¿no? Así es. De su evangelio, ¿no? O sea, no era porque sí nada más y era mecánico, no. Era el mensaje que cómo lo fue dando Dios para cambiar esta estructura de este mundo caído por el Así pecado. es. Ese es mi comentario, hermano, Gracias, que hasta hermano. el que me Vamos a acuerdo. escuchar Bye. a Misraín Gómez y luego a Otto. Gracias. Buenas noches, hermanos. Es la segunda clase que entro. Desafortunadamente no pude entrar en la anterior, pero ya pude empezar a escuchar los audios. Pero nada más como comentario, escuchando toda esta parte de que tiene que ver mucho cómo trabajamos el espíritu del hombre. Hago esta comparación precisamente que yo en mi formación cristiana, porque pues yo estuve desde los párvulos hasta Sociedad de Esfuerzo Cristiano. Hago esta comparación en la forma como ve mi esposa su formación cristiana, porque también ella tuvo la ventaja o la bendición de crecer en eso. Entonces,
a comparación de mi formación a la de formación de mi esposa, yo veo a ella recordar a sus maestros, a decir, esta hermana me ayudó mucho en esta parte espiritual, me ayudó en estos momentos difíciles. Y yo desafortunadamente yo no recuerdo, no tengo mucho como ese vínculo tal vez o esos recuerdos o en algún momento específico que me haya ayudado bastante a poder desarrollar tal vez esa parte del espíritu del hombre, como lo dice. Entonces, pues ahorita estoy trabajando en la directiva de formación cristiana, y precisamente estoy en eso porque pues estoy como en ese proceso de saber, bueno, cuál fue la diferencia, en qué debemos de mejorar o qué debemos de hacer para que tal vez, como yo no tuve eso, que veo que mi esposa tiene sus experiencias, me gustaría que esas experiencias las tuvieran ahora los niños, porque yo no los tuve, o sea, que sea una herramienta o que los hermanos sean esa herramienta, ese trampolín para impulsar a los niños, a los jóvenes, a que tengan ese deseo, y sobre todo que desarrollen ese espíritu de las personas. Entonces, creo que es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Y pues nada, hermano, muchas gracias por compartir su conocimiento. Para servirte, hermano. Otto, te escuchamos, hermano. Gracias, pastor. Saludos a todos. Buenas noches. Bendiciones. De aquí de Los Cabos. Pues para agradecerle también al pastor Temo, ¿no? La verdad que yo creo que reflexionando, escuchando tanto la clase y comentando a los hermanos, a los niños, tanto la situación del presbiterianismo, ¿no? En México. Pero sí, la verdad, una gran necesidad yo me enfoco en este lado, ¿no? Tanto en la clase como ha sido, pero mi comentario es de enfocarnos en los maestros. Mucho en capacitar a los maestros, porque sí hay mucha necesidad, ¿no? Porque, y, y- y no sé si está aquí alguien de la directiva de la Unión de Maestros, no sé. Yo creo que es una labor que están haciendo, pero igual enriquecerse, retroalimentarse con todo este material es muy bueno. Pero sí, la verdad que es muy, muy importante ahorita el enfoque de los maestros y agradecer a Dios por la vida de los hermanos que están aquí. No sé si son todos maestros de escuela dominical, pero es importante la preparación. Sí hablamos de los niños, pero digo yo, ¿cómo está nuestra situación de maestros en la escuela, en la iglesia? Y yo creo que es muy importante ir preparación de los maestros. Importante, gracias Pastor por Temo, también por prepararnos, ¿no? A los que estamos aquí, ¿vale? Es importante esta parte, ¿vale? La preparación y ahora yo creo que me acuerdo yo principalmente por mí lo digo y nos preocupamos por la preparación de los diáconos y los ancianos en la iglesia, pero ¿qué tal la preparación de los maestros de la escuela dominical? ¿Vale? Yo creo que Calvino cubría esa parte, ¿no? Sí. Maestros, pero como que nos afanamos más por los ancianos y diáconos y los maestros, pues yo creo que a veces los dejamos ahí a la deriva o que se preparen solos o digo, no, así es es otra parte esencial de la iglesia, ¿no? Entonces Sí, yo creo así que es. en la parte yo me voy por ahí, ¿vale? En esta Los parte maestros son la columna vertebral del ministerio educativo. exacto, Digo, lo entonces ejercen los ancianos, en teoría, ¿verdad? Son maestros, doctores, pero el maestro en la realidad de nuestra iglesia es importantísimo. sí, y en este caso yo aquí está en una congregación no cuento con ancianos ordenados todavía. Entonces yo tengo a jóvenes universitarios dando escuela dominical. Entonces son maestros de escuela dominical. Muy bien, Digo, pues bueno, ahora sí que el Señor de que llame. claro. Pues son Timoteos, hermano, no se preocupe. Y entonces, pero voy a la preparación de los maestros en este tiempo, ¿no? Qué bueno que con toda la herramienta que se está dando, ahora sí que pues de donde Dios levante maestros, adelante, ¿vale? Amén. Y Pues cuídate. vamos a ir terminando y vamos a darle la palabra al hermano Alonso Echegoyen y pues hermano haga la oración también para cerrar con broche de oro esta noche. Bien, mi estimado hermano Cuauhtémoc, tú siempre tienes un argumento que es, ¿cómo se dice? Irrebatible.
Bueno, primero quiero mencionar que no tengo la menor duda de que este espacio, esta instrucción que nos acabas de dar, no solo es algo motivador, sino que está basado en una realidad, ¿verdad? Y bueno, coincidimos en que todas las respuestas están en la palabra del Señor. En concreto, les comento rápidamente pero para solicitar la autorización, desde luego, de Cuauhtémoc, ¿verdad? Por cuestiones locales, me ofrecí a escribir un ensayo, una reflexión acerca de Génesis 1 y Mateo 28. O sea, el primer libro de la Biblia y el primero de los Evangelios, por diversas cuestiones. Y luego de ahí seleccioné los 2 primeros versículos de Génesis 1 y los últimos 3 versículos de San Mateo 28. Hice un pequeño ensayo, entonces lo que quiero comentar y lo que cabe, digamos, aquí, que por alguna razón solo se tocó de soslayo con respecto de la educación, me atrevo a decir que todos tenemos la misma convicción de que la educación es tarea de papá y mamá en el hogar, y que nosotros como docentes, maestros, instructores, tenemos ese enorme privilegio de poder contribuir a la educación fuera del hogar, en la iglesia, en las escuelas cristianas o no cristianas, en fin, ¿verdad? Pero la responsabilidad fundamental, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, es de papá y mamá. Entonces, y me adelanto a decir que en esta lucha y esta batalla que tenemos, que ya está el campo de batalla, estamos en la trinchera, tenemos que ganarnos a los papás. Tenemos que buscar la manera de que en las escuelas se fortalezcan las sociedades de padres de familia, desde el kinder, independientemente que sean de la SEP o que no sean de la SEP, ¿verdad? Pero tenemos que ganarnos a papá y mamá, porque ahí es donde empieza todo. Todos tenemos la experiencia de que hay familias que están verdaderamente, como el caso que nos platicaste de este jovencito de Carlos, ¿no? De que venía de esta familia que no es casualidad. Pero bueno, y no quisiera tomar más tiempo. Basado en esto, en la educación de hogar, escuela, pero con base en la palabra, si tú me lo permitieras, Cuauhtémoc, quisiera compartir en el grupo este pequeño ensayo que escribí, que realmente quisiera yo como un elemento que siga, digamos, en consonancia con la presentación que nos acabas de dar. Y desde Sí, luego, por supuesto, hermano, la red de maestros es eso. Usted tiene algo que compartir que crea que puede servirnos, adelante, compártanlo. Y tiene inclusive algún libro por ahí que le ha servido, compártalo, súbalo al grupo para que lo tengamos todos. Y se trata de eso, es una red, no es no está centrado en alguien o en algo. Todos somos parte importante de la red y estamos para colaborar todos. Hermano Alonso, gracias por sus comentarios y cerramos esta sesión con Hermano, una nada más oración. perdón, hermano, nada más por favor, sí debemos orar y darle gracias a Dios que le permitió, hermano, que nos pudieran abrir, bueno, ahí en la tecnología sí, que nos hizo partícipes de que se abrió, como le digo a usted, esa cosa de que nos dieron el Zoom de 2026. Dale gracias a Dios que quitó toda piedra de tropiezo y para el crecimiento de la obra. Yo no, como no manejo mucho la computadora, pero no pude escribir allí en la clase porque dice que es solo administradores, algo así, entiendo. Dije, Sí, no te deje escribir, pero ya ahorita ya entendí que entonces cualquier reacción y todo lo hacemos en la red para maestros, ahí podemos escribir. así Ok, es. gracias Muy porque bien. no lo sabía, hermano, gracias. Sí, Pero no, sí hay que estamos hacer todos juntos oración para colaborar.
y por usted, hermano, que nos Estamos motiva en para estas cosas. servirles. Gracias, hermano. Hermano, oramos. Sí, vamos a dar gracias, hermanos, y pues con el gozo que solamente el Señor puede darnos, ¿verdad? Padre, la honra y la gloria son solo para ti eternamente, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Maestro. Espíritu Santo, gracias por tu compañía, por tu paciencia, por tu amor, que no tiene límite. Estamos rogando tu bendición al término de esta reunión, agradecidos porque así lo quisiste tú, Señor, elegirnos para estar en estas tareas como educadores, contribuyendo a la formación. Ayúdanos, Señor, porque confesamos nuestras imperfecciones, confesamos nuestras limitantes, Señor, porque solo tú eres perfecto. Así que concédenos que podamos humildemente, pero también enfocadamente y decididamente aplicarnos a esta tarea a la que nos has llamado, Señor. Danos tu bendición a todos y cada uno de los que estamos aquí en este momento presentes, a nuestras familias. Rogamos, Señor, por la educación en este país. Gracias porque sabemos que tú has abierto y abrirás los canales, Señor, suficientes para que tu nombre sea proclamado y para que podamos con valor, con inteligencia, con sabiduría, dirigidos por tu Espíritu, hacer tu voluntad, hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto. Ese es, Señor, nuestro deseo. Concédenos el descanso no solo en el cuerpo, sino también en la mente, el espíritu y en las emociones. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pasen muy buenas noches. Gracias, hermano Alonso. Amén. Dios les bendiga. Descansen. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Que descansen. Dios les bendiga.